Le aprecio mucho, secretaria, que me tome la llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo estás, Luis? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Secretaria, preparamos una recopilación, es muy breve, de algunos audios el día de ayer, algunas voces de lo que pasó en la comparecencia. ¿Le parece si la escuchamos? Sí, claro que sí. Señora secretaria, ¿protesta usted decir verdad ante esta honorable Cámara de Diputados? Sí, protesto que la Secretaría a mi cargo conserva y ejerce a plenitud las facultades sustantivas de cada una de las materias que la ley le confiere. Incluso sus facultades hoy son mayores. Nos preocupa, señora secretaria, ver signos de un gobierno ausente en materia de política interior. Si México aún no cae en una crisis de ingobernabilidad, no es por la acción eficiente de su gobierno, sino porque aún hay instituciones capaces de soportar las inclemencias de la negligencia y de la inacción gubernamental. La Guardia Nacional está dando los pasos indispensables para su integración y despliegue. Sin embargo, tenemos claro que sin la depuración de las policías estatales y de las municipales, no habrá Guardia Nacional que alcance. Un paso para construir la paz es legalizar el consumo de las drogas, propuesta que usted misma hizo. Las cifras del crecimiento de violencia en nuestro país son alarmantes. Este año ha sido el más violento en toda la historia de México. Que la violencia del crimen organizado es la causante y principal responsable de la inseguridad que, por desgracia, seguimos padeciendo. Nos preocupa que en Bucareli no se esté gobernando, secretaria. ¿Cómo es que la política migratoria del país, atribución de su oficina, está en manos de quien dirige la política exterior del país? En el periodo del que rindo cuentas, la política migratoria atravesó por una situación inédita, la que requirió por parte del Gobierno de México y de la Secretaría de Gobernación de medidas igualmente inéditas. Secretaria Sánchez Cordero, ¿qué sigue en la agenda migratoria? Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, gracias por estar aquí en este espacio. Pues varios temas que se manejaron ayer en la comparecencia, quizá uno de los más relevantes, el de la violencia. Cuéntanos un poco. Bueno, creo que fue una comparecencia de más de 5 horas. Sí. Y por supuesto los posicionamientos y los cuestionamientos, sobre todo el de la oposición. Pero yo siento que di respuesta puntual a las preguntas, a los cuestionamientos que se me hicieron, y lo acabas tú de pasar en este momento en los audios. Y yo me sentí no solamente tranquila, sino incluso satisfecha y contenta de cómo me trataron, porque fueron muy gentiles y muy amables y hasta cariñosos todas las fracciones parlamentarias, pero también quiero decirte que estuvieron sus posicionamientos firmes, válidos, y yo lo que hice fue dar una respuesta puntual a lo que hemos estado haciendo en la Secretaría de Gobernación. Muchos de estos cuestionamientos se refirieron ya no a la Secretaría de Gobernación, sino a la Secretaría de Seguridad Pública, exacto, ¿verdad? Pero de todas maneras también di la respuesta, porque al final del día, mi querido Luis, todo impacta en la gobernabilidad del país. Totalmente, porque el tema de la violencia, si bien hoy día estamos en otro esquema, recordamos que antes había una Secretaría de Gobernación que manejaba el tema de seguridad, hoy no, hoy hay una Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Ciudadana, y hay una Secretaría de Gobernación, pero todo va por ahí también. Estos cuestionamientos en torno a la violencia llamaban mucho la atención, uno porque es el gran flagelo que tiene la población mexicana y que se exige al gobierno una solución independientemente de quién esté al frente. De ahí que yo le quiero preguntar, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, hay aquí un asunto que preocupa mucho, que depende del Poder Judicial, pero con toda la experiencia que usted tiene como exministra en la Corte, y tiene que ver con la impunidad en este país. Uno puede hacer lo que sea y los índices de impunidad están marcando hasta un 99%, es decir, hay una gran posibilidad de que la gente que comete ilícitos no tenga un castigo. ¿Qué me dice al respecto del tema? Ha sido muy criticado también, por ejemplo, el posicionamiento del gobierno cuando dice pues hay que portarse bien y se deja un poco de lado el uso de la fuerza. Yo voy a ser muy puntual en esto porque conozco el tema a profundidad. Tengo 25 años en el sector justicia
21 en la Corte y 4 años en el Poder Judicial local de la Ciudad de México, en la Sala Superior del Tribunal, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Iba a decirte el Distrito Federal, pero eso era antes, cuando yo estaba ahí, ahora es la Ciudad de México. Mira, es muy sencillo. Yo te puedo decir que efectivamente es muy sencilla la explicación. Existen 33 millones de delitos en el país. 33 millones de delitos en el país. ¿Sabes cuántos se denuncian? ¿Cuántos? Escasamente 2 millones. No llegan a 2 millones. Son cifras del INEGI, no son cifras que te estoy dando mías, ni mucho menos. Son cifras del INEGI. Se denuncian 2 millones de delitos de los 33 millones de delitos que se cometen. De esos se judicializan el 5 o 6%. Entonces, imagínate cuántos están llegando al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Uh-huh. Quiere decir que la gente no confía en las instituciones, pero no en las instituciones muchas días del Poder Judicial, porque se confunde en las fiscalías, que ahí es donde tiene que denunciar, uh-huh, en las procuradurías, en la ineficiencia, y lo subrayo, de las fiscalías y de las procuradurías locales, estatales. Ahí es donde radica realmente los temas más sensibles de la población y del clamor que tiene respecto a la justicia. Ese es el verdadero problema que tenemos. Ese es el verdadero tema. 33 millones de delitos que solamente son denunciados, 2 millones de delitos y de los cuales solo se judicializan. Gran parte de ellos quedan sin judicializarse. Uh-huh. Sí, estamos hablando también de una fiscalía que está saturada, de fiscalías estatales que están rebasadas y de un poder judicial que dicen... Bueno, hay que ponernos a trabajar, ¿no? Claro. Que se pongan a trabajar las fiscalías y si no, y si están rebasadas, que pongan suficientes fiscalías de uh-huh, proximidad en las comunidades, en los municipios, no nada más concentradas en las capitales de los estados, que uh-huh, vayan a la gente, las fiscalías, y que las policías también las policías municipales, y eso es lo que comentábamos hoy en la mañana en la reunión de seguridad. Claro. No va a haber Guardia Nacional que alcance uh-huh, si las policías y el modelo de policías a nivel municipal no están profesionalizadas, capacitadas y tienen lo que la Constitución establece, uh-huh, profesionalismo de las policías, capacitación, honradez, Oiga, den confianza a la ciudadanía. Pero dígame algo, ¿no faltarían recursos para ello, más dinero? Porque es un asunto Están los recursos, complicado. porque eso es lo que me cuestionaron, claro, pero hay recursos y vamos a dar los datos el lunes de la próxima semana. Okay. Tenemos ya ante los medios el compromiso de dar todas las cifras de seguridad, de cómo hemos avanzado y cómo vamos a dar respuesta en la materia de la seguridad, que no en materia de gobernación, uh-huh, porque todos los cuestionamientos que tú me señalaste en este momento en los audios iban dirigidos, nada más el de migración se iba dirigido a mí, pero todos uh-huh, los demás iban dirigidos básicamente a seguridad. Entonces, pero vamos a dar la respuesta. El lunes próximo tenemos el compromiso de dar una respuesta en la conferencia de prensa uh-huh, y toda la hora nos vamos a dedicar a dar la respuesta a estos cuestionamientos. El lunes van a estar ahí hablando al respecto del tema y sí, bueno, sí, lo adelanta, secretaria. Dígame algo, se cuestionaba también mucho el asunto de la ingobernabilidad. Hay un ejemplo pues muy reciente, es el caso de esta negociación que se hace con los normalistas del Estado de México, en donde terminan pues liberando a 92 choferes que habían estado secuestrados, que habían estado retenidos. Se liberaron, uh-huh, se liberaron. Mira, lo tuvimos en gobernación. Sí, sí. Yo no veo cuál ingobernabilidad, al contrario, uh-huh, se atendieron. Habían efectivamente secuestrado en el Estado de México 92 camiones uh-huh, y a los 92 choferes de los autobuses, ya, pero se atendió en gobernación. Uh-huh. Se atendió y te voy a decir una cosa, lo lamentable es que eran jóvenes de 18 años, eran jovencitos. O sea, cuando llegaron a gobernación, eran, bueno, yo puedo decirte casi unos niños, 18, 19 años, ¿no? De la normal. Y llegaron allá, nosotros estuvimos en la mesa de diálogo y finalmente, afortunadamente, se liberaron todos los camiones, se liberaron a todos los choferes, uh-huh, en fin. Ahora, las normales también fueron
muy abandonadas en el sexenio pasado. Las normales, sobre todo las normales rurales. Hay reclamos de justicia social ahí atrás de estos movimientos. También hay que ver el otro lado, mi querido Luis. No nada más hay que ver el lado de la ingobernabilidad y la represión. No. Vamos a ver el lado de las causas. Pero dígame algo, causas secretaria, que han llevado a estos jóvenes a estos actos. Porque también hay un tema ahí. Hay un tema de valores, hay un tema de principios, hay un tema también de educación de estos jóvenes. Eran muy jovencitos, muy niños prácticamente. Y sí te puedo decir algo, sí se atendieron, sí estuvimos en la mesa, sí los sentamos, porque nosotros tenemos un instrumento muy importante, que es el instrumento del diálogo permanente. Y cuando le he dicho yo al presidente, ay presidente, ya no sé ni cómo puedo seguir dialogando con estas gentes, me dice, pues siga dialogando. O sea, aquí el instrumento de este gobierno no es la represión, no es llevarlos a situaciones en donde no tengan salida, atender sus causas, atender el tema de justicia social, atender y darles oportunidades de jóvenes construyendo el futuro, de becas, etcétera. Es otra visión, otra manera de ver el gobierno. ¿Qué le decimos, le preguntaría yo, secretaria, a las familias de, por ejemplo, en este caso, víctimas que no tenían absolutamente nada que ver, que son los choferes? Tuvieron 10 días secuestrados. No, estuvieron horas. Pues ellos denunciaron desde el 30 de septiembre. Bueno, nosotros tenemos conocimiento de esto apenas el día de ayer y el día de antier, que fue cuando acudieron a Gobernación. Yo no te podría especificar exactamente, porque lo que tuvimos conocimiento fue la detención de las últimas horas. Ya, porque las denuncias van desde el 30 de septiembre, secuestrados los 92 camiones, y los 10 choferes, de hecho. Pero de ahí yo quisiera preguntarle también, secretaria, ¿no alentará esto de pronto a otros grupos? Nosotros tuvimos conocimiento en Gobernación 24 horas antes, de que sentáramos que es cuando les pide ayuda el gobierno del Secretaría. Estado de México, ¿no? Creo. Les pide ayuda al gobierno del Estado de México y entra ahí ya Gobernación, aunque ya para ese entonces llevaban pues 9 días secuestrados, que fueron las 24 horas previas, cuando ustedes lo logran con la negociación. Nosotros tuvimos conocimiento de esto 24 horas antes. Sí, insisto, llevaban 10 días por lo que denuncian ellos. Te lo creo. Nada más que la mesa de negociación la instaló el subsecretario. Claro. Yo no tenía conocimiento de esta otra parte que tú me estás platicando, pero ya. Es correcto. Dígame algo, ¿no alentará esto de pronto a algunos grupos? Lo platicábamos también con el subsecretario el día de ayer, que de pronto se aliente a grupos pues que digan algo parecido y que se aprovechen del diálogo, y usted lo sabe y lo sabe muy bien, además con toda la experiencia desde la Corte. A veces hay quien, lo voy a decir así, quien se da una mano y terminan agarrando un pie, ¿no? O sea, la cosa termina realmente complicada y empiezan a abusar de este elemento de diálogo. ¿No lo ve usted de pronto en ese riesgo, o que algunos grupos empiecen a aprovecharse y pues tengan otras intenciones? Ahí tiene lo que pasó con las autodefensas, cosas por el estilo. Mira, yo creo que vamos a ver si atendiendo lo que el presidente nos ha señalado, que es atender las causas, atenderlas y ir caminando en otra política pública muy diferente al pasado, podemos lograr que los jóvenes reaccionen con otras nuevas oportunidades, que los grupos sociales también lo hagan y que caminemos en otra dimensión, con otras alternativas de vida, con otras oportunidades y atendiendo, como dice el presidente, todo a través del diálogo. Claro. Vamos a ver, o sea, es una nueva manera de acercarse a los problemas. Dentro de todas las problemáticas que hay, secretario, yo quisiera preguntarle, porque es un país sumamente complejo, evidentemente. Hablamos ya de la violencia, hablamos de esto que le dicen de ingobernabilidad. ¿Cuáles serían los focos rojos que ve, los principales puntos a solucionar en estos momentos? Me imagino que hay varios. Mira, todos los días nos reunimos en la mañana para ver las alertas de gobernabilidad, los puntos más importantes de lo que sucedió el día anterior, porque todos los días estamos ahí. Y bueno, yo te puedo decir, hay temas en Oaxaca, hay temas en Chiapas,
hay temas en Nuevo León, hay temas en Jalisco, o sea, todos son puntos que tenemos que ir atendiendo permanentemente con los gobernadores, con los secretarios de gobierno, con las autoridades locales, con nosotros, con las autoridades federales. Entonces, sí, desde luego, todo el tiempo estamos ahí, que ya hubo tomas clandestinas, que ya hubo unas ejecuciones en Tijuana, que ya secuestraron a esa familia, que ya en otros lugares, en Guanajuato, que tenemos un problema de homicidios muy importante. Las alertas de gobernabilidad, claro, las alertas de seguridad, y todos los días estamos viendo qué acontece en el país las últimas 24 horas, todos los días. Oiga, dígame algo, ayer en un símbolo llega la diputada Lucía Rojas y le regala un churro de Riojas, perdón, y le regala el churro de marihuana. Bueno, déjame preguntar, ¿usted fuma? ¿Qué fuma? Se lo da ahí. Estuvo bueno ahí el tema. Pero al final es una metáfora, porque lo que le están diciendo es cuando... Que va la ley. Pues sí, ¿no? ¿Y sí va? Hay un compromiso, más bien no un compromiso, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece con toda claridad que tenemos que tiene el Poder Legislativo y por supuesto la promulgación y publicaciones del Ejecutivo, tiene que ya emitir la ley tanto para uso lúdico como para uso medicinal en este mes. Entonces también hay un plazo fatal que estableció la Suprema Corte. ¿Este mes tendría que haber ley para uso lúdico y uso medicinal en la Cámara? Eso es lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ajá. Eso es lo que establece la Suprema Corte. Exactamente lo que tú me estás diciendo. ¿Qué injerencia tiene ahí Gobernación, por ejemplo? ¿Cómo están trabajando para pues el tema de la ley a lo mejor? A ver, yo creo que estamos trabajando todas las secretarías que tenemos a nuestro cargo esta situación. Es decir, mira, por ejemplo, nosotros, tú sabes que yo cuando estuve como senadora de la República, incluso presenté una iniciativa. Sí. Se han presentado ya varias iniciativas, te lo quiero decir. Y hemos estado trabajando en la Secretaría de Gobernación, digamos, para armonizar todas las iniciativas y ver lo mejor de cada iniciativa. También el senador Mancera presentó otra iniciativa muy parecida a la nuestra, tiene puntos mejores, por ejemplo, entonces también ya los incorporamos. Hay otras iniciativas de otros legisladores, en fin, estamos, digamos que, armonizando todas estas iniciativas, y yo creo que en gobernación, y yo creo que después ya el Poder Legislativo habrá que decidir, y en las comisiones unidas de puntos, por ejemplo, de justicia, seguramente a otras comisiones, la de salud es muy importante, por ejemplo, ya ellos en estas comisiones pues irán viendo cuál va a ser ya el dictamen definitivo y cuál va a ser ya el proyecto que se va a presentar y que se va obviamente a dictaminar en las comisiones y que se va a presentar finalmente al Pleno del Senado. También Mario Delgado en la Cámara de Diputados presentó otra iniciativa. En fin, que las iniciativas ya están ahí, que se van a dictaminar, que tenemos un plazo límite por parte de la resolución de la Suprema Corte, ahí está todo, y esto es lo que yo te puedo decir sobre la ley de cannabis. Estuvo interesante el regalo, ¿no? De cualquier manera. Fue muy bueno, muy bueno. Se llevó las fotos. Digamos, sí, fue un buen detalle, ¿no? Un buen detalle. Oiga, secretaria, dos temas nada más para finalizar. Ojalá que podamos seguir conversando con mayor amplitud en otras ocasiones. Siempre está abierto el micrófono. Pero, a ver, uno de ellos primero es el asunto de migración. También ayer se tocó. Hay hoy pues un trabajo desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería y también la Secretaría de Gobernación al respecto del tema. Usted advirtió, y lo advirtió desde hace mucho tiempo, se causó ahí hasta una polémica con algunos países en Centroamérica, que venían caravanas de migrantes. Esto fue antes de los acuerdos, antes de las amenazas arancelarias, antes de muchas cosas. Ahí venían las caravanas y sí llegaron las caravanas. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué es lo que está haciendo el Instituto Nacional de Migración? Hay quien acusa de ser los policías norteamericanos. Ha sido fortalecido con mucho más personal, con mucho más recursos, por supuesto, porque a nadie le ha quedado tan claro como ayer lo dije, que
toda actuación en relación a migrantes por parte de la autoridad es una actuación de gobernación a través del Instituto Nacional de Migración. Por ley, así se establece. Entonces, ninguna otra autoridad, ninguna otra secretaría puede tener una actuación directa con los migrantes que no sea estrictamente la Secretaría de Gobernación y que no sea el Instituto Nacional de Migración. O sea, no hay manera que se diga otra cosa, ni hay manera tampoco, porque no estaríamos apegados a la legalidad. Entonces, si bien hay 8 secretarías ya en esta comisión, más 8 también organismos descentralizados y desconcentrados, que estamos trabajando unidos y coordinados para dar la atención integral al tema migratorio, salud, trabajo, las oportunidades de bienestar, de sembrando vidas, los jóvenes becarios o jóvenes construyendo el futuro, los estamos incorporando a estos programas que ya habíamos establecido con toda precisión desde el que iniciamos el gobierno, los estamos incorporando a las gentes que se quieren quedar, porque muchos, su ilusión y su objetivo es llegar a los Estados Unidos. No hay duda que quieren llegar a los Estados Unidos y nosotros tenemos que tomar nuestras medidas también en nuestro país, porque es una cuestión de seguridad nacional, quién entra en nuestro país, quién está, de dónde viene. O sea, a ver, también tenemos que tener una migración regular, ordenada y segura en nuestro propio país, no por Estados Unidos, sino por México mismo, por nuestra seguridad interior, por nuestra seguridad nacional. Entonces, todo lo que estamos haciendo y todas estas secretarías coordinadas son precisamente para atender el tema de migración. No es que seamos los policías o le estemos haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos, así lo dice la oposición en algunos puntos. Bueno, a ver, puede decir muchas cosas, pero nosotros tenemos una seguridad nacional que cuidar. Y eso es nuestro tema. No, independientemente de los Estados Unidos, nuestra seguridad interior, nuestra seguridad nacional, es la que nosotros tenemos la responsabilidad de saber quién entra a nuestro país y quién está. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, finalmente usted ha sido, por la experiencia que tuvo en la Corte como ministra, como jurisconsulta, dentro de muchos años en su carrera, pues ha sido también una pieza fundamental en torno a la defensa de la separación de poderes, de la autonomía de cada uno de ellos. Hay pues muchas versiones que se suscitan después de la renuncia del ministro Medina Mora, y viene aquí también pues un tema en donde uno acusan presión y otro también hay quien quiere reformar el poder judicial, hay quien dice que tendría que tener menos injerencia la elección de ministros por parte del Ejecutivo, hay quien dice que hay que ampliar el número de ministros. ¿Qué opinión le merece todo esto? Además es un tema que conoce usted a profundidad. Por lo pronto, en estos primeros años, no hay en el Ejecutivo Federal alguna intención de hacer ninguna modificación a ninguna ley del Poder Judicial, ni tampoco reforma constitucional, menos. Entonces, además, yo soy una convencida del equilibrio de poderes, soy una convencida de la autonomía e independencia del Poder Judicial, y yo sí te puedo decir, como lo dijo Arturo Saldívar en una conferencia de prensa hace relativamente poco, con Sabina Berman, ¿te acuerdas? Y con John Ackerman. Sí, con John Ackerman y Sabina Berman lo decía. Por ahí tenemos el audio, si no me equivoco. Si quiere lo recuperamos rápido para recordar lo que dijo ayer, si no me equivoco, ayer o antier en el programa y en el 11, acusando hasta presiones, ¿no? De un ex presidente, concretamente el presidente Felipe Calderón. Pero bueno, pues sí, así lo decía Arturo Saldívar. Creo que ahí ya tenemos el audio, escuchemos. También lo he dicho, yo lo reitero, el presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial. No hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión en los asuntos que estamos manejando. Cosa que también he dicho, no se podría decir de algún otro presidente. Es excepcional que sí esto. Amenazó, que sí presionó y que yo no solo soy testigo, porque fui objeto de esas presiones. Pero eso a veces Felipe Calderón. Ahí la declaración que citaba usted, Olga Sánchez Cordero. Yo creo que es una voz autorizada, ¿no? Es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Yo creo que es la voz más autorizada para decir lo que acaba de decir. No hay ninguna presión, no hay ninguna intención de reformar nada. La Corte está bien como está, pues. Sí, nos tocará al señor presidente de la República en las próximas semanas que se mande la terna al Senado de la República para que el Senado de la República, con toda su autonomía y su independencia, resuelva y designe quién debe ser la siguiente o el siguiente ministro que ocupará esa silla. Estaremos atentos de estos temas y muchos más. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, le aprecio mucho que nos tome la llamada telefónica y ojalá que sigamos hablando, si nos permite. Pues mira, te lo agradezco yo a ti mucho porque me das una oportunidad enorme de comunicarme contigo y con tu auditorio, por supuesto, y me da muchísimo gusto y claro que lo vamos a seguir haciendo. Gracias, Luis. Gracias a usted, Olga Sánchez Cordero, es la secretaria de Gobernación.